Pero también, entonces, cuando empiezas en este proceso y eres autónomo y tú eres el único que trabaja y eres el emprendedor y tú al principio eres yo por aquí, yo soy la, y uno al principio hace de todo uno, pues ahí también se vuelve muy complicado porque a veces uno mismo no es tan disciplinado como quisiera, ¿no? Entonces Sí. uno, ay, no, entonces uno levanta hoy con ganas de trabajar y eso haces y haces un montón de cosas y terminaste el día y bueno, pero el otro día te cansaste ya y no quieres hacer nada. Hola Adri, hola a todos. Estamos hoy en una live eh, de compartir algo muy interesante, de compartir un tema que yo sé que a muchas mujeres les ha cuestionado, se han preguntado, se han dicho, pero ¿cómo es posible? Y acá vamos a descubrir cómo vivir de tus servicios. Si eres una mujer profesional, si tienes una carrera profesional que quiere trabajar con su servicio, con sus conocimientos, que quiere verse más visible en el mundo de los negocios, entonces sí es posible, te queremos decir de anticipado que sí es posible. Y acá Ujú. tengo una invitadísima que es muy especial para mí, es una mujer que admiro un montón, que admiramos un montón, que seguimos en muchas oportunidades, seguimos su trabajo, sabemos que realmente es una persona que tiene mucho conocimiento, que ha vivido también de su conocimiento y por eso la invitamos a este live. Bienvenidísima, Adri, a este live. Muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por dedicarnos unos minutos a compartir conocimiento, a compartir experiencias. ¿Cómo estás, Adri? Hola, Soraya, muchísimas gracias, tan bonita, gracias por esas palabras tan lindas. Para mí también es un gusto estar aquí. Como te decía aquí antes de empezar el live, es un gusto verlas a ti y a tu hermana en este proceso creciendo, porque también vengo viéndolas, vengo siguiéndolas, qué están haciendo, para dónde van, y bueno, hemos estado teniendo varios puntos de contacto juntas. Y qué rico pues ahora ser parte de este live con ustedes y aportarlo con todo el amor del mundo, lo que ustedes crean que nosotros podemos, desde Adri Villavicencio, la marca, apoyar. Qué chévere, Adri. Y bueno, para empezar, y de pronto las personas que nos siguen y no te conocen y pues que quieren saber más de ti, ¿quién eres? Cuéntanos quién es Adri Villavicencio y qué haces. Adri Villavicencio es una mentora de negocios digitales y marcas personales. Lo que hago es ayudar a coaches, mentores, terapeutas, personas que venden su conocimiento a través de sus servicios, ayudarles a crear todo el sistema, la infraestructura, los fundamentos que se necesitan para crear negocios digitales y para que puedan vivir de sus pasiones, puedan vivir de lo que ellas admiran o quieren, esas personitas hermosas que están transmitiendo mensajes tan lindos a través de sus terapias, a través de su conocimiento, a través de su experiencia, pero que no saben cómo es sostener, crear y hacer crecer un negocio digital, porque ya sea porque no tienen conocimiento o porque simplemente están metidos en su tema y no quieren realmente hacer todo este detrás de cámaras que es tan necesario para que tú realmente puedas vivir de un negocio digital. Qué Eso es lo que chévere. hacemos, ayudarles a que estructuren ese negocio digital y lo puedan crecer, escalar y vivir de sus pasiones tranquilas. Bueno, y Adri como persona, ¿cómo te defines? ¿Quién es Adri? Bueno, pues desde el punto espiritual yo diría, soy una mujer que creo muchísimo en Dios, estoy muy conectada, soy mamá de un hombre de 26 años, soy esposa hace 30 años, vivo en mi casa de mis sueños. En este año pues, te estaba contando que pudimos lograr este sueño grande. Y soy una mujer que vive la vida feliz, que ya disfruta muchísimo de lo que está viendo día a día, en el gozo y en el agradecimiento de todas las cosas hermosas que he vivido, incluyendo los aprendizajes, incluyendo los retos y los desafíos que también llegan a nuestra vida, por supuesto. Eso soy una mujer feliz, dedicada a vivir esta vida, aportar, agradecer y a conectarme con mis perritos, con mis animales hermosos que tengo ahora. Qué bien, Adri. Me alegra mucho y por eso seguimos, digamos, toda tu experiencia, todo tu trabajo,
porque nosotros nos conectamos en ese mismo medio, ¿no? O sea, si nos ven y aún no nos venían siguiendo, no nos conocen, FocusMed Academy es una marca de educación financiera y como tú lo decías, no soy solo yo, hoy estoy en representación yo, pero a veces aparece mi hermana, que somos gemelas, somos unas mujeres muy entregadas al servicio, a nuestro conocimiento y buscamos con FocusMed Academy ayudar a mujeres a poder sentir tranquilidad financiera y dar los primeros pasos para sentir libertad financiera. Y Ajá. entendemos también todo ese proceso del que dice Adri Villavicencio, poder conectar, poder escalar los negocios desde la parte financiera en el caso de nosotros, ayudar a cambiar todos esos pilares, esas mentalidades, esas estructuras y esas estrategias que a veces queremos atraer más dinero y no sabemos cómo. Ahí estamos nosotros para ayudar a sentir tranquilidad financiera y poder dar esos pasos para la tan anhelada libertad financiera. Y también somos mamás, como le comentaba a Adri tras bambalinas, mi bebé tiene 4 meses, el de mi Mm. hermana tiene 8 meses, tengo otro sobrino de 4 años. Entonces es un rol que sí se puede ser mamá, sí se puede ser profesional, empresarias. Entonces, bueno, acá estamos en un mundo de donde todo es posible, donde podemos crecer de muchas formas y eso es lo que queremos transmitir también a todas las personas o a todas las mujeres que nos están viendo. Y como este live tiene un tema tan interesante que es descubrir cómo se viven los servicios, descubrir cómo puedes vivir de tu conocimiento, yo quería hacerte unas preguntas. ¿Cuáles han sido como algunas estrategias, y no sé si tú nos quieras compartir algunas estrategias que has utilizado para monetizar pues tu conocimiento? Ya sabemos que ayudas en negocios digitales, pero ¿cómo entraste a monetizar tu conocimiento? Y si hubo algún desafío que tú dijiste, bueno, en este camino de crecimiento se presentan muchos desafíos, entonces, ¿cuál es como algún desafío significativo que enfrentaste en ese camino y cómo lo resolviste? Bueno, pues primero, los desafíos son un montón y siguen apareciendo, ¿no? A ver, o sea, vamos a hablar de la primera la parte de la primera pregunta y es cómo monetizar en este tema de Ujú. los servicios. Yo te diría que, pues inicialmente cuando yo empecé siendo coach de vida, soy pues, coach estratégica, y yo empecé vendiendo pues ese conocimiento que yo tenía, pero en la medida que yo fui empezando a entrar en el tema de los negocios digitales, a aprender a hacer mi propio negocio, pues me fue gustando cada vez más y resulta que mis compañeras y mis compañeros de estudio me decían, Ari, pero ¿cómo hiciste esto? Ari, ¿cómo hiciste aquello? Entonces resulta que me estaban preguntando más por lo que yo hacía en el negocio que por lo que yo compartía como mi mensaje de transformación. Entonces, en un momento dado, tomé la decisión y pregunté, porque mi mentora en su momento me dijo, pues pregúntala a la comunidad, así sea pequeña mi comunidad en ese momento. Yo les pregunté, bueno, ¿qué quieren que yo haga? Que me dedique a hablarles de este tema de la transformación personal, de ser feliz y todo esto, o quieren que les hable de más del tema de negocios, de emprendimiento y todo esto. Y fue 51-49. Wow. Entonces uno dice, pues, ¿a qué me dedico al uno o al otro? Y mis ángeles hermosos me dijeron, no, nos tenemos que combinar y crear algo que las dos puedan dar. Entonces Sí. fue cuando creé mi metodología, empecé en ese momento con mi metodología 3E, que luego se convirtió en la metodología Creciendo con ese de ser, porque unía esas dos cosas, unía la parte del crecimiento, que es muy importante, la mentalidad que ahorita vamos a hablar precisamente de los desafíos, y uno de los desafíos es nuestra propia mentalidad. Y Total. entonces en ese caso digo, ok, vamos a venir entonces a crear un método donde yo pueda ayudarle a estas personas y responderles en todas sus preguntas respecto a la parte estratégica, respecto a la parte tecnológica, a la parte, todo esto de las redes sociales, etcétera. Y también trabajar la parte de mentalidad de la parte del ser como tal, ¿no? Entonces de ahí nació, esa fue como la forma como yo nací para poder empezar a monetizar, porque yo no estaba vendiendo nada allí. Y resulta que me decían, no, venga, venga, explíqueme y yo le pago. Y entonces por ahí empecé a cobrar, cobraba en esa época a pesos de hoy como $100 por una consulta y hacíamos de todo. Y bueno, en fin, después ya eso empezó a crecer, a estructurarse la metodología
empecé a aprender, me empecé a certificar, ya empecé a hacer de pronto un plan claro, porque yo decía, bueno, si yo quiero compartir, necesito también tener la información clara yo para poder hacer compartir esta información de manera clara para los que van a estar conmigo, que serán mis clientes. Entonces ahí me Sí, certifiqué, estudié, y esa estructura empezó a mejorarse y agrandarse a tal punto que hoy día, después de que empecé vendiendo mis mentorías uno a uno en $100, ahora las vendo en 5,000. wow, Entonces, eso fue el proceso precisamente en estos últimos 3, 4 años de ir creciendo no solamente en mi conocimiento, en mi estructura, llevamos más de 300 marcas con las que hemos trabajado. Hablo de marcas, son personas que han trabajado con nosotros y que les hemos ayudado a fundamentar y a crecer y a estabilizar sus negocios para que puedan empezar a ascender y a crecer muchísimo más en sus ventas. Pero entonces todo esto se da. Yo te diría que una de las, respondiendo a tu primera pregunta, y es cómo monetizar, el mismo negocio te va llevando hacia dónde tú tienes que empezar a buscar esa monetización. sí, Y cuando uno está abierto, pues está abierto a buscar las alternativas. Una vez ya tú entiendes tu negocio y empiezas a estructurar, porque uno como que al principio está picando aquí, picando allá, y bueno, ¿será que por aquí salió? Alguien me preguntó y yo le digo que sí, y le preguntan a uno cosas y uno dice, sí, yo para todas, venga, yo se lo hago, y después se va dando cuenta que no todos son sus clientes y que no a todo lo puede hacer. Y después de eso, de que ya empiezas a estructurar tu negocio, te das cuenta un poco, bueno, en qué punto estoy, qué realmente yo me voy a enfocar a ayudarle a mis clientes, de este punto A a este punto B, qué voy a hacer, cuál es mi método, cuál es mi estructura. Entonces ahí sí ya puedo empezar a crecer y monetizar en otras áreas. Y es donde la estrategia de la diversificación empieza a ser muy importante. Porque ya tú conoces tu negocio y bueno, ¿dónde voy a diversificar? ¿Dónde voy a conseguir nuevos ingresos? No solamente fuentes de ingresos, sino también dónde consigo nuevos clientes, dónde consigo nuevos mercados, porque una cosa son mercados, otra cosa son clientes. Yo puedo estar vendiendo muy bien en Colombia, pero puedo empezar a vender en otras partes de Latinoamérica, o le estaba vendiendo muy bien a las jóvenes entre 20 y 35, pero le puedo empezar a vender a los de 55, etcétera, etcétera. Entonces empiezas a ver a qué otros mercados y empiezo a diversificar mi marca y creciendo en otras cosas. Eso fue como, digamos, lo que podría decirte de muchas formas de monetizar. Hay estrategias muy chéveres, yo tengo muchísimas con las que puedes trabajar, crear, por ejemplo, colaboraciones con otras personas. ¿Quién sí. tiene tu cliente y cómo puedes ir tú a esas personas que tienen el cliente que tú manejas y hacer colaboraciones juntos? Eso es muy, muy chévere. Hacer también afiliaciones. De pronto al principio te puedes apalancar de alguien con quien tú quieras trabajar o con el que ese mentor que te quieres convertir. Y digas, venga, yo le voy a ayudar a usted, le voy a hacer sus ventas, póngame a trabajar para yo aprender lo que usted está haciendo. O venga, yo le aprendo a usted. Y eso hace que yo también empiece a ganar por el apalancamiento de otros. Hay muchas Ok, estrategias que implementamos, algunas de pura, como les digo yo, de puro chample, como los que conocemos a Chespirito, y otras pues porque fueron estrategias que también aprendí de mis certificaciones como mentora, como consultora digital, como estratega, y remontando a mis estudios pues en la universidad como estratega y a mí más de 30 años de trabajar en multinacionales. Entonces uno a veces pensaba como que, bueno, venga, eso también, todo ese bagaje que teníamos, pues venga, venga, saquemos y desvolvemos un poquito de todo esto y cómo podemos toda esa información traerla para nuestros clientes y también para nosotros mismos. Y gracias a Dios, pues hemos podido ayudar a muchas marcas a que ya estén ellos felices trabajando sus negocios, viviendo de sus negocios. Hay clientes que están ganando miles de dólares mensualmente haciendo lo que aman. súper Y la, Adri. la segunda parte que me queda de la pregunta, y perdón, De desafíos impresionantes que en claro, todo eso desafíos, han sido muchos retos, ¿no? Asumo yo. muchos retos, muchos desafíos. Yo te diría que el principal desafío de todas las cosas es uno mismo. Uno mismo es el que la mentalidad, el que te bajas de nota, el que no siempre hay resultados, el que entonces uno se cansa, el que entonces uno se transforma. En este momento, por ejemplo, te contaba que yo estoy en un proceso de transformación también. Dije, bueno, conseguí uno de los sueños más grandes que teníamos mi esposo y yo y en familia, que era tener nuestra casa de campo. Y este año 2023 lo logramos, nos vinimos ya a vivir a ella.
Y eso ha cambiado un montón de cosas en mi vida, en mi pensamiento. Ya el acelere con el que venía haciendo cosas, ya no lo quiero, quiero otras cosas. Entonces, eso mismo pasa contigo en el negocio. Entonces, Sí, hay momentos en los que tú pudiste facturar, pudiste lograr un resultado, pero luego el siguiente no. Entonces, piensas que es que ya se está haciendo mal y no. Es que el proceso de avanzar y de crecer tiene unas etapas. Hay una primera etapa en la que nosotros, pues lo digo con mis maticas y mis siembras, y es que uno pone la semilla y uno no sabe qué está pasando allá. Yo tengo maticas en las que ponemos y yo digo, uy, ¿será que sí va a salir? Y le pregunto al jardinero, y entonces yo quisiera como abrir y mirar si sí está saliendo la raíz o no, y eso no se puede hacer porque se muere. Bueno, entonces hay un montón de cosas que tú empiezas a sembrar en tu negocio pero que todavía no te dan resultados. Y en esa etapa, pues a veces es desgastante porque si no tenemos la emoción correcta, la mentalidad correcta, puedes echar todo por la borda porque simplemente no estás consiguiendo los resultados. Luego empieza la siguiente etapa que en donde empiezas a conseguir un poquito de resultados. Entonces ya salió la matica, entonces ya tú la ves y dices, ya, esto, ya, aquí no voy a volver millonario. Y muchos de los errores que yo veo en el tema de marketing y de ventas y de negocios digitales es que nos han vendido como que es muy fácil y que eso ya hoy, mañana ya se consiguen los millones de dólares. Eso no es cierto. Hay un proceso mental, emocional del coach, de la marca, de quien es dueño del negocio, que tiene mucho que ver con esos resultados. Tú puedes tener una super estrategia, puedes tener un super equipo y no te están dando los resultados, pero el problema es qué está pasando contigo. Cuando tú hablas de que ustedes están trabajando focus precisamente en la mentalidad, en lo que está pasando con esa parte financiera, yo me puedo enfocar en listo, necesito la plata ya, pero si mi mente no está lista para claro, contener esos miles de dólares o mi emoción no está todavía lista, no lo voy a lograr. Entonces, total. ese es uno de los desafíos más grandes, es que nosotros tengamos nuestra mentalidad, nuestra emoción de acorde con ese pasar del tiempo que va pasando. Y a veces conseguimos resultados, otras veces no, otras veces sí, otras veces no. Y ya llegar al punto en que constantemente lo estás haciendo, pues hay una cantidad de cosas que han pasado para que tú llegues a ese punto. Es la persistencia, seguir allí, es amando lo que haces, es no desfallecer a pesar de tantos retos y seguirán los retos. Lo único es que ya tú los vas a tomar y entiendes que son parte de la vida, que son parte de tu negocio, que son parte de las cosas. Yo hablaba con mis mentores y los oigo, ellos ya están facturando millones de dólares y me dicen, no, es que también han perdido dinero. Y yo digo, wow, Claro. entonces también funciona así, ¿no? Entonces, el desafío más grande es mantenerte tú como dueño de la marca firme, mantener tus emociones a flor de piel y estar fuerte. Ese es el desafío más grande porque queremos en muchos momentos bajar y cuando nos bajamos, nuestra energía está abajo, entran todos los monstruos, entran estos pensamientos terribles, se nos olvida otra vez ser. Y lo digo con conocimiento de causa, ahora ya, Ujú. porque en muchos de mis casos, por ejemplo, yo sentí que estaba trabajando muy bien la parte espiritual y mentiras. Cuando te metes en el tema del hacer, el hacer, el hacer, y sobre todo en el tema marketing, ventas, estás metido mucho en el hacer, el hacer, el Sí. hacer, y se te va a un lado el volver otra vez a tu ser, a tu esencia. Y en muchos casos teníamos resultados, o lográbamos resultados, pero esos resultados no estaban siendo desde el ser, sino desde ese hacer. Y allá arriba te dicen, no, es No, que es así. no es el hacer, es en quién te tienes que convertir para que tus resultados permanente y ascendente y creciente sigan. Y Sí, ese total. es un estado emocional en los que yo te confieso que en muchos casos yo me perdía, ¿no? Entonces uno está en el día a día, en los problemas de los clientes, en la agencia y esto y lo otro, porque estamos todo el tiempo allí y otra vez se pierde uno y otra vez, entonces, o volver otra vez a conectarte, volver otra vez a saber qué eres tú, qué es tu resultado, qué es la emoción con la que estás haciendo, con la que estás sembrando, con la que estás poniendo acción, la que marca la diferencia. Ese Lo que sería acabas de decir es súper crucial, porque creo que como cualquier mujer o persona que trabaje con su conocimiento, piensa simplemente en el resultado monetario, ¿no? En los resultados que obtengo ya y en cómo facturo más, y en cómo tengo más dinero, y en cómo llego a más clientes. Pero para poder tener ese resultado, hay que empezar desde ti mismo, desde no solamente capacitarte a nivel técnico, a nivel de tu profesión o de la habilidad
que te estés desenvolviendo, sino tú acabas de decir una palabra muy, muy bonita que es contener, ¿no? O sea, ¿qué es lo que yo necesito contener y aprender a contener? Tú quieres ganar $1 millón, ¿estás en la capacidad de contener ese dinero? Creo que el desafío principal parte de ti. Para poder ver miles y millones de dólares, tú tienes que también sentir y creer que tienes miles y millones de dólares. Pero qué bonito Precisamente eso. en una meditación que estaba haciendo en esos días con Mind Valley, con Vishen Lakhiani, que se los súper recomiendo, es excelente. Él habla de esos aportes de fe, se me olvida la palabra en este momento, pero es como yo voy creciendo poco a poco mi fe. Si yo sé que yo puedo lograr un resultado, pero yo no le tengo la creencia, la fe de que sí lo voy a lograr, no pasa nada. Total. Entonces, a veces podemos decirnos, y nos hemos dicho todos, porque nos han dicho los mentores, es que sí, tú vas a conseguir millones de dólares, vas a hacer no sé qué, vas a hacerlo. Yo no sé me gusta hablar de ese tema, porque es echar un cuento que no todo el mundo está listo para eso, ¿sí? No todas las personas están listas para pasar ni siquiera están facturando 100 o 1000 dólares y ya quieren facturar 1 millón, tienes que ampliar tu Claro, contenedor y tu creencia. Yo tengo que ampliar, pero es poco a poco. Sí, yo voy a llegar en algún momento voy a llegar allá a ese millón, pero ¿cuánto puedo facturar ahora? En los siguientes 3 meses puedo facturar con tranquilidad, con números, con mi creencia, mi fe, puedo llegar a empezar a trabajar con lograr 10.000 o lograr los primeros 5, ¿sí? Entonces, sí, cuando tú estás en ese proceso, perfecto, porque ya empiezas a lograr y aumentar tu creencia. Entonces, es lo que algunos llaman también el límite financiero el o el termostato termostato. financiero, y es que yo me creo que puedo con 1000 y me mantengo 1000, pero todavía no he crecido mi creencia y mi enfoque para llegar a 5.000 o a 2.000 por lo menos. Entonces empiezo poco a poco, por eso es que debe ser escalonable, para que tú sientas realmente que vas a poder hacer esa avance. Si no se siente, si no se cree, si no se tiene esa confianza, no lo hace. Por eso Vision habla de tres cosas, el deseo, la creencia y la expectativa. Yo tengo que desear llegar allá, porque por ejemplo, en muchos casos yo me pregunté si realmente deseo llegar a facturar un millón de Ujú, dólares. No tenemos todo por qué llegar a facturar 1 millón de dólares. total. O sea, tú no necesitas llegar allá, entonces ese deseo a veces yo me encontraba chocándome mucho con eso porque tenemos que seguir lo que los otros dicen, entonces uno se mete en ese cuento y yo ya lo hice por 40 años, me acuerdo cuando llegué a los 40 que tenía uno que tener casa, carro, y yo había chulado todo, pero no era feliz. Entonces, y luego entonces entras en este tema de los negocios digitales y tienes que tener 1 millón de dólares, tienes que llegar allá, pues pregúntate primero si eso es lo que tú quieres realmente, si es lo que estás Claro. conectando. Entonces, ¿a dónde ya? Porque llegar a ese millón también implica un montón de cosas que tú tienes que dar. Tengo que dar de mi esencia, de mi tiempo, de mi energía, estar dispuesto a pagar esa cuota o no, porque no todos tenemos que llegar allá o no en el momento, de pronto, puede ser más adelante o no, ¿sí? Pero que tú puedas ser feliz con lo que hoy estás logrando. Sí. Y eso me da pie, no, y tienes toda la razón porque es lo que nosotros también trabajamos en FocusMed y es que para que tú tengas tranquilidad financiera, es tu tranquilidad financiera, no es la de otra persona. Todos los seres humanos somos tan diferentes en lo que nos genera tranquilidad y en los que para cada uno el concepto de libertad, por ejemplo, libertad financiera es muy diferente. Una persona se puede sentir tranquila con $5.000, con $500, o se puede sentir tranquila con llegar al $1 millón. Depende de tu ser, de tu personalidad, de tus creencias y de muchos factores que al final pues llegar a la tranquilidad financiera no es tan difícil como muchos piensan, ¿no? Pero depende de qué tanto trabajes en ti. Y eso me da Exacto. pie a que de cierta forma, Adri, nos comentes más de ti, porque tú nos hablabas de tu metodología, de que desarrollaste tu metodología y le ayudaste a crecer a muchos emprendedores. Y ya nos has comentado como algunos momentos difíciles. Cuéntanos alguno que tú dijiste, o sea, fue demasiado difícil, que de pronto fue un cambio, un antes y un después en ti, una transformación muy radical en el sentido de cómo cambió tu mentalidad, cambió tu esencia, que dijiste por aquí no va o por aquí sí va, hago todo este vuelco, pero igual sigo. ¿Qué nos puedes contar en eso?
Ay, pues te cuento el que está fresquito, el que está fresquito que estamos viviendo hace poco. Precisamente que te contaba, el cambio de llegar a mi nueva casa implicó para mí algunos sacrificios en otras cosas en las que yo venía trabajando, como el tema de la agencia, teníamos presencialidad, nos veíamos, estábamos en el grupo, y ya decir, yo no quiero seguir viajando todos los días, o mi equipo tampoco quiere seguir viniendo hasta acá, o sea, entramos en un proceso difícil porque el cambio implicó otros cambios que no estábamos pensando, que yo no lo había pensado. Yo pensaba que era mucho más fácil. Uno dice, simplemente me estoy cambiando físico y tengo internet y ya, y todo fluye, ¿no? Resulta que hay un montón de cosas que tienes que soltar y no lo quieres soltar, ¿sí? Ujú, Para mí las personas son muy importantes y de pronto tuve que decirle, aparte del equipo, no, ya no vamos más, no funciona como estamos haciéndolo. Para mí eso fue súper duro. O sea, normalmente, digamos que en el equipo, sí, hay gente que viene, gente que va, pero casi siempre las personas solas estaban tomando su propia decisión, y me voy porque me gusta otra cosa, o ya no estoy vibrando, o en algún caso, pues yo no vibraba con esa persona, entonces simplemente le decíamos, mira, ya no estamos en la misma sintonía, pero en este caso tenerles que decir, estamos vibrando, estamos muy bien, pero las cosas ya no van a ser, para mí fue muy duro, o claro. sea, fueron momentos supremamente difíciles y te quiero decir, pues, porque uno siente una combinación, a ver si les puedo compartir desde todo el corazón, uno siente una combinación entre estoy fracasando o me estoy transformando. Entonces es como que, a ver, esta transformación me está costando también dejar. Entonces yo me imagino, como dicen, todas las cosas lindas que dicen del águila y que ¿cómo se llama? Se picotea y se Sí, le huele y todo eso. Yo me sentía igual, yo decía, para transformarme, porque me decían muchos mis mentores espirituales me decían, no, es que tú estás en un proceso de transformación y por eso necesitas dejar muchas cosas que estás teniendo que dejar para poder avanzar. Y yo, wow, pero esto me duele mucho, sí, esto me duele mucho la transformación. Entonces a veces nos toca hacer cambios porque tú venías haciendo cosas que te gustan, entonces y te está funcionando y te estás consiguiendo resultados, pero resulta que no, que por ahí no es, que tu alma sabe muy bien y claramente tu alma dice, ese no es el lugar donde tienes que estar en este momento, ya fue, hasta aquí fue, pero tú debes estar ahora en este otro momento. Pero todos esos momentos de transición siempre van a doler, siempre van a doler. Y alguien me decía, Adri, es que en ese punto donde tú vas para la siguiente etapa, siempre hay un punto oscuro, muy oscuro, para que pueda volver a brillar esa luz. Y yo, wow, esto me duele mucho, me estoy sintiendo, al principio me sentía muy incómoda, muy dolida por dejar lo que estaba dejando, pero después llegó un momento de paz muy lindo y se me quiebra la voz. Un momento de paz en mi corazón que decía, ok, cuando tú te resuelves y no te resignas, tú, se me olvida, renuncias, renuncias. definitivamente renuncias y dices, ok, esto no soy yo, hazlo conmigo lo que tengas que hacer, a donde me tengas que llevar, yo soy tu discípulo y quiero que me lleves allá. Si tiene que dolerme, ok, voy a pasarlo, ayúdame a pasar este proceso. Y es un proceso muy bonito, muy lindo, y cuando ya tú entiendes, haces tu renuncia y dejas que las cosas empiecen a fluir, wow, te empiezas a dar cuenta de cosas que estabas haciendo tú mismo mal, ¿no? Entonces te empiezas, uy, esto que estaba haciendo yo no era, esto que no va de acuerdo con ese deseo del alma, para dónde va tu propósito de vida, y entonces te encuentras con que había muchas cosas en las que no estabas tú contento y te dabas cuenta y tú haces clic ahora y dices, ok, ya entiendo por qué esto pasaba, pero fíjate que tuviste que pasar por esos momentos para poder entender tu propio proceso, tu propio avance. Y eso, por ejemplo, me pasa mucho con mis clientes. Y cuando yo estoy en mentoring con mis clientes, muchos de mis clientes, pues obviamente cuando tú hablas con un mercadólogo o con alguien que te está ayudando en una agencia, nunca te van a hablar de estos temas, porque eso No. es medio corrida a la teja. Entonces, pero si tú le dices a la persona, ya porque estamos en este mismo vibración y en este mismo nivel, y poderte decir,
Mira, es que estás pasando por un proceso de transformación y todo esto que estás viviendo es para que puedas lograr acá, aquí y allá. Entonces te da mucha tranquilidad y mucha calma para seguir, para persistir. Entonces ahí donde tú dices, yo voy a seguir, yo no voy Claro. a parar. Ahora, no sé cómo, ni a dónde, ni cómo, pero vamos para donde tenemos que ir. Y empiezan a llegar claridad, ¿no? Entonces empiezan a llegar. Yo me acuerdo que yo estaba muy conectada y por eso me doy cuenta de que me había perdido en ese hacer, 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 porque a mí rápidamente me llegaban las cosas y me llegaban la información, de alguna manera me llegaban y me decían esto sí, esto no, esto por aquí, y había perdido mucho de esa intuición, fíjate. Y ahora que volví otra vez a mi ser, que volví otra vez a conectarme, que volví otra vez, pero realmente no, porque yo toda la vida he meditado y toda la vida he tenido tiempo y en mis bloques productivos siempre saco el tiempo para la meditación, pero resulta que no lo estaba haciendo hacia donde tenía que hacer. Entonces hay que empezar a entender todo esto y eso hace parte de los negocios digitales, uno cree que no, porque tus Total. resultados dependen de qué está pasando contigo, en quién te tienes que convertir para poder lograr lo que tú quieres. Y no se Es trata de miles de dólares, sino de lo que tú te estás sintiendo feliz, de que te estás sintiendo en paz, de que hablábamos de cómo tener un negocio que me permita vivir feliz, que me permita estar tranquila, que me permita tener equilibrio y balance. total. Y eso como tú lo dices, uno tiene que transformarse. Nuestro lema es transfórmate para transformar tus finanzas, porque a veces no solo quiere un resultado, es cómo tú te Uh -huh. transformas desde tu personalidad, desde tus creencias, desde lo que te sientes capaz, desde la autoconfianza, el crecimiento y muchas otras cosas que al final te van a permitir llegar a ese resultado. Pero como tú lo dices, a veces para esa transformación hay que pasar por puntos muy oscuros y ver el punto más negro antes de llegar a ver la luz. Y a todos nos pasa. Y es un proceso que hay que seguir, que hay que recorrer, pero ya el siguiente paso es mucho más agradable. Y hoy creo que te sientes mucho más tranquila y en paz con las decisiones que has tomado. Sí, sí, claro. Entonces, pues obviamente llega ese paso, ¿no? Es el proceso. Primero llega la confusión, llega el estrés, llega la angustia, el dolor, el llanto, todo. Luego pasas a otra etapa, ok, ya entendimos, ya entendemos, entonces ya estamos más tranquilos y bueno, entonces ahora sí, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Para dónde? Qué es lo que hay que, en quién me tengo que convertir para poder lograr los resultados que estoy esperando? Y eso es Ari, chévere, fíjate, y no hacerlo, perdóname, no hacerlo solo. Esto uno sí, cree que es fácil hacerlo solo y no. Yo les digo, aquí hay que pedir ayuda al cielo, hay que pedir ayuda a quien tengas tú, o sea, y verdad, te mandan los seres hermosos, ¿no? Y yo sí sí, creo muchísimo en eso. Y tú dices, ay, qué coincidencia que hablé con fulano, ay, qué coincidencia que Sutano me dijo aquello, nada, coincidencia, todo eso está hecho para exacto, que tú, y pídelo, oiga, necesito que me ayuden, oiga, póngame aquí las personas y los libros, los cursos, los mentores, o sea, pidan, pidan, ¿quién me puede ayudar a mí en este momento a avanzar? De pronto llevas mucho tiempo bloqueado, bloqueada, o llevas mucho tiempo, o no estás pudiendo dar ese paso porque estás con miedo, o sí, algo está pasando en tu pensamiento. Bueno, para poder llegar a tener esa libertad financiera como Soraya y su hermana les pueden apoyar, necesitas trabajar, en el caso de los emprendedores y sus negocios digitales, falta de pronto una estructura. Yo siempre digo, para tú tener ese éxito de libertad, necesitas tener las dos alas muy bien funcionando. El sí, ala de la parte espiritual, tu conexión, tu crecimiento personal, porque es en quién te quieres convertir para poder lograr los resultados. Y eso lo dicen hasta las marqueteras como mi mentora Vilma Núñez, que ella sí, habla muy de eso. Hoy nomás estaba conversando, decía, en tu merecimiento, en tu creencia, en todo eso que les había hablado, que el tema de cómo yo creo y tengo fe en que sí voy a conseguir los resultados. Pero también está el otro ala, que si tú no tienes la estructura, si no tienes el sistema, si no tienes la forma, el plan, como lo trabajan Soraya o con nosotros el tema de los negocios, pues entonces hace falta esas dos claro, alas para poder volar. total. Adri, y yo quiero entrar a un tema que es sensible para muchas personas y sobre todo para muchas mujeres, porque a veces tú te enfocas en eso, en el negocio, en facturar, en monetizar, en crecer, en hacer las estrategias, en hacer todo ese tema, pero también viene un tema de equilibrio entre lo profesional y lo personal.
Y todos, absolutamente todos, pues contamos con una familia, ya sea que tengas hijos o esposo, o pues si eres soltero, entonces están tus padres. ¿Cómo es en tu caso, cómo manejas ese equilibrio? ¿Cómo equilibras todas las acciones que haces del trabajo y de tu conocimiento, de los entrenamientos, las certificaciones y tu vida personal? ¿Cómo logras ese equilibrio? Me estaba riendo porque me acordé de un TikTok por ahí que llegó que es que dice, bueno, ¿y a qué hora es que uno puede trabajar cuando le dicen que tiene que levantarse a tal hora, meditar, hacer no sé cuántos ejercicios de yoga, luego hacerle el desayuno, luego salir para no sé dónde, luego ir para acá, hacer no sé, o sea, se te acabó el día y no has empezado a trabajar. Me da risa porque me acuerdo y cada vez que me hace una pregunta parecida, me acuerdo siempre de ese TikTok y tiene toda la razón. Fíjate que en estos días que estaba en el proceso de cambio, yo decía, bueno, ¿cómo voy a hacer? O sea, de verdad, yo antes de vivir acá en el campo, era muy trasnochadora, entonces yo me pasaba tarde, era 1 de la mañana y apenas me estaba medio acostando. Entonces, para mí levantarme temprano era muy difícil, ese tema de que decían, no, que a las 5 de la mañana, que el club de 5 de la mañana, yo no voy a poder estar nunca en eso. Y no te voy a decir que tienes que levantarte temprano para poder que las cosas te den, sino yo aprendí con Brendan Butcher, que también es uno de mis mentores, el tema de los bloques productivos. Ok. Y yo soy muy juiciosa, desde que trabajaba en la multinacional, eso obviamente lo traigo después de estar 30 años trabajando, ¿no?, con agendas y tienes que estar en reuniones y luego salir de viaje y luego volver otra vez, entregar informes y tienes que hacer todo contra el tiempo, pues ahí definitivamente manejar una agenda es muy importante, ¿no? Entonces, y aprendí los bloques productivos. La diferencia de la agenda que yo trabajaba cuando trabajaba en la multinacional, que la redundancia era enfocada en logros monetarios, ¿cierto? Pero no enfocada en mi disfrute de la vida, sino que tenía que Ujú. hacer, tenía que ir a la reunión, o sea, todo eso era así, por eso pues me dio el estrés y me dio parálisis facial de tanto estrés y estuve súper enferma y bueno, todo esto que desencadenó muchas cosas en mi vida. Pero también, entonces, cuando empiezas en este proceso y eres autónomo y tú eres el único que trabaja y eres el emprendedor y tú al principio eres yo por aquí, yo soy la, y uno al principio hace de todo uno, pues ahí también se vuelve muy complicado porque a veces uno mismo no es tan disciplinado como quisiera, ¿no? Entonces Sí. uno, ay, no, te uno levanta hoy con ganas de trabajar y eso haces y haces un montón de cosas y terminaste el día y bueno, pero el otro día te cansaste ya y no quieres hacer nada. Entonces, siempre les he dicho, para tener ese equilibrio hay que también darle la altura a tu negocio y honrar tu negocio. Cuando hablo de honrar y darle altura a tu negocio es que nosotros tenemos que pensar que es nuestro trabajo. Entonces, si tú estuvieras como empleado, tendrías que ir 8 horas a trabajar a una empresa. Tendrías que transportarte, muy seguramente, o trabajar, pues, ir físicamente, seguramente. Y ese tiempo, y tú entras a esa empresa y te vistes, te arreglas y vas para esa empresa y luego vas y trabajas todo el tiempo allá y sales a las 6 de la tarde. Yo les digo, pues si eso lo hacía cuando uno es empleado, ¿por qué no lo haces ahora para tu propio negocio? Está bien que no sean las 8 horas, al principio uno tiene que trabajar hasta 14. Me van a decir, ay, ¿cómo hacía Adri? Sí, es verdad. Si usted quiere al principio uno trabaja más, sí, Más. trabaja más. Y ahora en este tema de la virtualidad, he Ah, visto personas mucho que más. son empleados que están trabajando más tiempo que las mismas 8 horas que cuando iban a trabajar físicamente. Y eso es una realidad. Entonces trabaja bloques productivos. Entonces, bueno, yo quiero, entonces, ¿qué pasa? Cuando tú lo unes con el disfrute, de una de mis clientes, Carolina Tavares, ella trabaja todo el tema de productividad y precisamente cómo disfrutar el trabajo haciendo lo que estás haciendo. Entonces, por ejemplo, primero en tu agenda, eso sí, la agenda, para mí la agenda es muy importante, saca los tiempos en donde tú vas a estar con tu familia, con lo que más disfrutas en la vida. Entonces, quién es tu pareja, tu familia, saca esos tiempos. Entonces, tenemos los viernes para salir con mi esposo, el fin de semana sí, fuera de trabajo, o sea, no pongo ninguna cita los fines de semana, estoy dedicada a mis perros, a mis matas, a mis cosas acá en la finca. Y en la mañana, por ejemplo, hago mis meditaciones, entonces siempre tengo un bloque en la mañana, no, antes de las 9 de la mañana yo no me siento al computador. Y a veces estoy despierta desde las 4:30, 5, porque los perritos piden salir. Me cambió la vida.
Y siempre he meditado, a pesar de los horarios que sea, siempre he meditado. Entonces saca esos tiempos y luego dale y honra las horas que vas a trabajar en tu negocio o en tu emprendimiento. Porque si no nos digamos mentiras, financieramente, pues si tú quieres tener libertad financiera hay que ponerle acción. Sí, total. Y pero también hay que ponerle trabajo aquí. Entonces, ¿en qué Ujú. momento de tu día estás trabajando tu creencia, tu mentalidad positiva, todas estas cosas que uno se cansa? ¿Cómo le voy a sentir? ¿En qué momento del día? El mejor momento, pues siempre dicen es en la mañana, apenas En te la mañana. despiertas, que puedas trabajar todo tu tema de meditación, bloqueos, todas esas cosas que podemos trabajar a través de la meditación. Y luego si ya empiezas en tu ejercicio día a día, bloqueos de acción, de actividades. Entonces voy a hacer, por ejemplo, en la mañana llamadas, voy a hacer hacia el mediodía tal cosa, voy a tener una reunión tal otra. Todo lo que tú quieras, yo lo pongo en agenda, en blog. Ese es mi balance, ¿no? Entonces, mi decisión es, tengo muy claro que necesito sí o sí, porque había dejado mucho de trabajar en mí y necesito trabajar en mí, que es el 80% de los resultados, pues eso es trabajar en ti, o sea que asígnale en tu día. Uno creería que no vamos a necesitar ese tiempo, sí lo vamos a necesitar. Total. Separa ese tiempo para ti, ya sea 30 minutos al principio si no tienes más, o 15 minutos o 10, el tiempo que tú le puedas asignar, pero asígnale un tiempo para trabajar en ti y otro tiempo para disfrutar, para salir, para comer, si te gusta ir a cine, si te gusta hacer, porque si no le pones esos tiempos en tus bloques productivos, pues no vas a disfrutar tú y vas a ver esa agenda y vas a decir, ay, no, esto es demasiado cansado, esto ya con esto ya apague y vámonos. Y fuera de eso no estoy ganando lo que quiero ganar, entonces imagínate. No, eso no va a ayudar. Entonces, el balance está en que tú pongas esos espacios. Cuando nosotros somos solopreneurs o emprendedores, pues eso hace que necesites también asignar esos tiempos porque si no, te disipas, entonces te sigues viendo la película de Netflix o te vas por todos hemos pasado por eso, entonces, ay no, mañana hago lo que tengo que hacer, no, tu negocio necesita tu energía. Total. O a veces nos vamos al extremo, ¿no? Dedicarle solo al negocio y te dejas de lado la salud, la familia, entonces ya empiezan a decir, no, es que no tienes tiempo, ya no puedes hacer tal cosa, ya no puedes hacer esto. Entonces, es importante ese equilibrio. Y ahí Sí. quisiera que nos dieras un consejo, Adri, o más bien para aquellas mujeres que están hasta ahora empezando o aquellas personas que están empezando a decir, oye, yo soy profesional, yo tengo una habilidad, yo quiero monetizar mi conocimiento, quiero emprender un negocio, quiero hacerlo. Y cómo empezar sin, digamos, sacrificar mi vida personal o sacrificar esos espacios. Si hasta ahora estás empezando, o sea, si nos devolvemos a la Adri hace un tiempito cuando hasta ahora estaba empezando, ¿qué consejo darías para ese inicio? Pues te digo, pues siendo coherente con lo que tú estás diciendo, es el tema de tener claridad en lo que realmente quieres hacer. Ok. Porque hay un hilo muy delgado, lo habla Vision, hay un hilo muy delgado entre el espacio cultural que él llama, es decir, el espacio cultural es toda la gente, la cultura, el medio, las personas que conocemos, familia, amigos, mentores, colegas, que te dicen, hay que hacer esto y tienes que irte para allá. Y entonces tú en ese punto, tú dices, sí, yo tengo que irme para allá, porque esa es la forma de ser exitoso. Ya dijeron que teníamos que tener tantos likes, que teníamos que tener tantos vistas, que teníamos que ser virales, que teníamos que hacer esto, que todo eso, bla, bla, bla. Y empiezas tú en un proceso de entrar en ese mismo juego, ojo con eso, es entrar en ese mismo juego de la rata que decimos, Sí, y a veces cuando decíamos, no, es que cuando trabajábamos no en lo espiritual o cuando trabajábamos no en los negocios digitales, pues eso era diferente, mentiras. Volvemos y entramos en eso. Mi, mi, mi consejo aquí es que tengas muy claro cuáles realmente las cosas que tú, de tu ser, que tu alma realmente quiere hacer. Porque a veces nos dejamos llevar por eso, y te lo digo con conocimiento de causa, no, y llegas a un punto en que te encuentras en esa misma encrucijada y no te sientes feliz, no te sientes pleno, no consigues los resultados que estás esperando precisamente porque adentro tú dices, pero ¿qué está pasando?
Y es que tomaste un camino que pensabas que era el que tú querías, pero realmente la pregunta es, ¿eso es lo que quieres? A veces tenemos que salir de la zona de confort, salir de la caja, salir de esa línea que nos han puesto, que nos han dicho. Y en estos días he hablado con muchos clientes y de pronto sueno como, uy, qué raro, pero sí, es que a veces no tenemos que hacer las cosas que todo el mundo dice que tengamos, porque durante Sí, mucho tiempo yo decía, tienes que tener esto, el plan, no sé cuántas para poder lograr las ventas, tienes que hacer esto, pum, 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 todo un plan, y es como ir en contra de mi propio discurso. Y claro, pues es que no es ir en contra del discurso, es encontrar que si ese es el camino perfecto, síguelo. Pero si ese no es el camino que tú quieres seguir, busca encuentra realmente otro. cuál es el camino que tú quieres seguir. Entonces, a veces no se trata de la cantidad de dinero para ser exitoso, no se trata de la cantidad de personas a las que estás tocando, porque el otro día una chica me decía, es que yo quiero tocar muchas almas para transformar la vida de esas personas. Y le dije, ¿para qué? Y entonces me decía, no, porque es que yo las quiero cambiar. Y yo le dije, ¿para qué las quieres cambiar? Y le seguía haciendo un poco de preguntas y al final de cuentas lo que ella quería no era estar transformando la vida de tantas personas, sino también ella hacer un cambio en su vida. Y yo le decía, ok, está bien, está perfecto. Entonces nosotros nos decimos, tenemos que hacer un montón de cosas y un montón de personas y no tienes que llegar allá para poder hacer el cambio. Con que tú toques una, dos personas en la vida, quizás esas dos personas que tocaste son tus propios hijos o son tu pareja o tu hermano, y tocaste esas almas y esas almas transformaron la vida de ahí para allá de muchas otras personas. Entonces a veces nos metemos en unos cuentos y aquí pues es un poco de botar un poco más de corriente, pero sí mi consejo es, piensen muy bien, sientan, mentira, más de pensar es sentir, siente muy bien, esto es lo que estoy haciendo realmente es lo que quiero hacer. Ahora es válido decir, quiero conseguir dinero, quiero cambiar mi estilo de vida, es válido decir, voy a ayudar a transformar muchas personas porque yo quiero ser millonario. Pero ¿por qué quieres ser millonario? Porque simplemente quiero desde el ego mostrar en redes sociales que estoy viajando y que estoy teniendo un montón de cosas para taparle la boca a mi cuñado, a mi vecino o quién. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Sí? Porque es Total. que muchas veces nos metemos en todos esos cuentos y a veces yo veo mucha gente que está mostrando en redes, lo logré, ya salí, viajé, estoy haciendo un montón de cosas, pero ¿para qué lo hice? O sea, ¿para mostrarse en redes Sí. sociales a decir que lo estoy haciendo? ¿O O realmente realmente se está llenando a la persona. es correcto? Ese sería mi consejo, un poco más y ahora, si ya encuentras eso, es un proceso, porque tampoco es que ya hoy yo sé una cosa y mañana la otra, no. Es un proceso también porque tú estás creciendo y estás cambiando. Es que te des la oportunidad de cambiar, de devolverte, de pensar. No tiene que ser todo en la misma línea para arriba, no. Espérate, para un momento, vuelve otra vez a pensar, date la oportunidad de revisar, esto sí, ¿no? Lo vuelvo hecho para atrás. La gente dice que para atrás ni para echar impulso. ¿Quién dijo? ¿Por qué no? Porque no, el devolverte para atrás también puede ser, uno piensa que está fracasando. Fíjate que es tan tenaz lo que nos han dicho en el tema cultural, que dar un paso atrás es fracasar. Y fracasar hace parte del éxito. Yo puedo Total. echar para atrás y entender mi situación, pero fíjate que si la entiendo mejor, voy a poder dar ese paso hacia adelante con una firmeza, con una certeza, con una tranquilidad, con una paz interior que me da mucho más resultados a mí como ser humano que conseguir un montón de cosas que de pronto por el otro lado estaba consiguiendo y no me estaba haciendo. Qué buen mensaje, qué buen consejo, Adri. Realmente eso es lo que acabas de decir, es muy cierto porque a veces la visión del fracaso es algo que nos han impuesto, pero pues al final cada persona, como decimos nosotros, cada persona vive su propio camino, tiene su propio recorrido y no siempre es en línea recta. No, Entonces, ahí es cómo te das el permiso de lo que tú dices, avanzar, parar, retroceder, seguir. A veces hay personas que logran dar saltos cuánticos y pasas de un lado a otro. Hay ¿sí? veces Sí. te demoras un poco más, pero igual llegas. Entonces, Ajá. realmente eso es muy Pero importante. llegar a dónde, porque es que esa es la pregunta. Entonces, Ah, ¿tenemos sí, todos que llegar a facturar miles y cientos y millones de dólares? No necesariamente. no. No todo el mundo tiene que hacer eso. O sea, no el tema es la facturación, el tema es qué tan feliz eres con eso.
Sí, Muchas personas pueden facturar mucho menos, pero estar teniendo mucho más rentabilidad. Lo hablaba en una de mis mentoras y precisamente a veces pensamos que es facturar más. No, yo necesito ser más rentable. Rentable es que me quede dinero al final de cuentas, porque a veces creemos que facturar $1.000.000, ¿cuánto tuviste que invertir en ads? ¿Cuánto tuviste que invertir en equipo, energía, un montón de cosas? Pero si te está dando la rentabilidad, al final de cuentas, ¿estás ganando? Porque hay veces que no se ujú, gana. Tú llegas, yo me acuerdo cuando yo trabajaba en la multinacional, ganaba un montón de dinero, pero todo se iba al final de mes y ganaba, y resulta que todo al final de mes era para pagar un montón de tarjetas de crédito y estaba teniendo una vida que no era realmente rentable. Y hay personas que con mucho menos están teniendo más rentabilidad, están haciendo inversiones, están logrando recibir el 2, el 10, el 15, el 20, pues bueno, un montón de retorno más del que podría, y eso sí lo saben ustedes más que yo, del que podría tener a lo mejor invirtiendo, ganándose el dinero. Entonces, a veces pensamos que la solución está en ganar más, en tener más ingresos. No, enfócate en realmente cuál es la rentabilidad. Y en mi metodología Creciendo hablamos mucho de eso, de ser rentable, feliz. Es una rentabilidad que no solamente está enfocada en el dinero, sino es una rentabilidad que me hace a mí, me da tranquilidad. ¿De qué me sirve yo estarme ganando miles de cientos de dólares si yo llego a mi casa y no tengo tiempo para estar con mi esposo? ¿De qué me sirve si yo estoy teniendo mi salud que me está afectando? ¿De qué me sirve si no puedo ni siquiera darme el tiempo para estar viendo un atardecer? ¿De qué me sirve si todo el tiempo estoy metido en un computador, en un celular y no tengo tiempo para poderme tomarme una copa de vino a las 3 de la tarde o estar en unas vacaciones si quiero 2 o 3 veces? De nada me sirve. total. Me das pie para hacerte una pregunta que ahí es donde tú hablas de lo que llevas muchos años meditando y haciendo todo tu proceso como de personal y de crecimiento personal, que también es lo que te lleva a tener resultados. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son esos rituales o cuáles son esas estrategias personales que tiene Adri para poner una meta financiera y cumplir una meta financiera? ¿Cómo, o sea, cómo te enfocas en eso? O sea, tú dices, yo quiero esta meta financiera y ¿qué haces? ¿Qué rituales haces o qué estrategias haces? Es una muy chévere pregunta porque fíjate que yo venía trabajando todo el tema de planeación estratégica porque pues trabajé en multinacionales por más de 25, casi 30 años en multinacionales, entonces por supuesto aprendimos a trabajar la planeación estratégica. Ujú, Y en la planeación estratégica hay una estructura con que tú trabajas, donde no miras entonces cuáles son los resultados del año anterior y basado en los resultados del año anterior o las estadísticas de los últimos años, entonces te proyectas, o la junta o los dueños te proyectan y te dicen tenemos que hacer un crecimiento en esto para poder tener rentabilidad así y así, y de allí se desglosan las otras metas, ¿no? Entonces te dicen más o menos, bueno, si el año pasado, o el mejor año entre los últimos 3 años, el mejor año fue el que ganamos, no sé, $20.000, entonces al año 50.000, bueno, a poner cifras locas porque de todo hay en la viña del Señor. Entonces, pues, ¿cómo puedo lograr que el próximo 2024 tengamos esa misma rentabilidad? Entonces, ¿qué hicimos en ese año? ¿Cuáles son nuestros análisis de fortalezas, debilidades, etcétera? Eso es como lo hacíamos de alguna manera. Y para mí hace parte también del tener, el hacer ciertas cosas con una estructura. Sin embargo, a todo esto que yo le pongo también hace falta esa parte del ser que hablo de la metodología creciendo, porque por eso ujú, es creciendo con ese de ser. Y es que en la metodología hay que trabajar cómo te sientes, cómo te quieres sentir, porque tú puedes decir, fue el mejor año financiero, pero fue el peor año en mi relación. Fue el total. mejor año de tal cosa, pero fue el peor en mi salud, o fue el peor porque ese año perdí, no sé, alguna cosa que haya pasado, ¿sí? Entonces, o no me sentí feliz a pesar de haber logrado esas metas. Entonces, el tema es cuáles son esas metas o cuáles son esos puntos, esa visión, y en eso, pues yo con el método lo que estoy trabajando es cómo ay, se me fue la palabra, cómo visualizas, perdón, Ujú, visualizas esas metas hacia adelante, pero sintiendo. Entonces,
¿Cómo es si yo voy a ganarme tanto que voy a lograr? Por eso es que es tan importante preguntarse realmente qué es lo que quiero. Porque yo quiero lograr esas metas, ¿para qué? Financieramente quiero vender o quiero tener esta rentabilidad para lograr por fin darle a mi mamá unas vacaciones, para por fin yo irme con mi esposo a tal cosa, para darle un mejor colegio a mi hijo, para cambiarme de casa, ¿cuál es ese fin en mente? Y eso cuando hablamos ya de ese fin en mente, estoy hablando de sentir claramente. Yo siento que quiero realmente en 2 años, en este próximo año, el tema que estés trabajando tus metas, el tiempo que estés trabajando tus metas, quiero sentirme de esta manera y eso, por eso, para sentirme así, es que necesito lograr este y este punto, ¿sí? Entonces, cuando yo pongo mis metas desde el punto de vista de sentir cómo siento, y lo aprendí desde el mapa del deseo con mi querida, ay, mi amiga, ahora te digo exactamente cómo es el nombre de ella, se me fue en inglés. Entonces, es importante que tú sientas, me quiero sentir así, que tú visualices, ok, yo, sí, ¿qué pasa si yo llego entonces a lograr esos miles de dólares que estoy pensando? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Me voy a sentir tranquila, feliz o voy a estar estresada porque, uy, llegué a esa meta y luego cómo voy a hacer? Y ya no sé qué voy a hacer con ese dinero que lo voy a ganar. Y entonces si lo voy a ganar me van a secuestrar, me va a pasar esto, me va a pasar lo otro, empiezan un montón de miedos. Entonces el sentir, fíjate que mismo tu alma dice, ese objetivo Esa no, no es. ese Ujú. objetivo no. Inmediatamente tu alma dice, eso no va a ser de una vez, te puedes poner la meta, pero esa meta ya sabes que no la vas a lograr porque tu alma ya de una vez digo, no, yo con esto no voy. Entonces es más cómo me quiero sentir y para eso, ¿cuál es el plan? Para yo sentirme feliz, tranquilo, disfrutando por las tardes, haciendo no sé qué cosa, lo que te decía yo, ahorita estoy disfrutando cosas que antes no disfrutaba, porque yo había sido muy, el vino, el llano, o sea, son muy el tema masculino, pues, no Sí. se trata de ser masculino, sino que he sido más del hacer, de poner acción, workahólica y ta. Entonces era muy de eso y no me había dado la posibilidad de disfrutar cosas como cocinar, sembrar, tener animales, nunca había tenido mascotas, poder ver el atardecer, poder sentarme en una hamaca, para mí eso era como estoy perdiendo tiempo. Yo necesito estar facturando, párese de allí, niña, que si eso estar pensando en eso. Entonces son muchas cosas que me cambiaron y que digo ahorita, eso no es negociable. Yo Total. quiero seguir sintiendo esto que estoy sintiendo y mi negocio y todo lo demás, lo que voy a hacer va en función de eso que quiero sentir. Si tú tienes, por ejemplo, yo nunca había tenido tiempo de estar en mi casa, de ser ama de casa, de nada de eso, porque yo era ejecutiva, la ejecutiva que salía a las 6 de la mañana, dejaba al niño en la guardería y salía corriendo a trabajar y luego a las 7 de la noche recogía otra vez al niño en la guardería. Entonces, poder tener de pronto días en los que estoy con mi hijo, así sea grandota, a los 26, metidos en la piscina o en el jacuzzi tomándonos una copa o escuchando una canción o viendo una película, es impresionante. O sea, son cosas diferentes que ahora disfruto, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas, eso es más rentable. Entonces, ¿cómo me quiero, para yo poder tener esos tiempos, qué necesito? ¿Y cuáles son esas metas? Ese sería el ritual más importante, que cambia. Obviamente sí hay que tener un plan, obviamente hay que tener objetivos y bueno, todo ese tema de tener los objetivos SMART, ponerlos en las carteleras, hacer su mapa, todo eso, que eso funciona, todo eso funciona. Lo único cambio que yo te diría es siente eso y realmente qué es lo que tú quieres. En las tres preguntas más importantes que hace mi mentor Vision, habla de la experiencia, el conocimiento y el compartir. Entonces, Ujú. en tus metas, ponte esas tres preguntas. Y si quieres trabajar en eso, con mucho gusto, yo te decía que les regalaba a tu comunidad esa consulta. Si esa consulta para ti es un buen momento en este momento para que puedas trabajar tu 2024. Y es, ¿cuáles son esas experiencias que quiero vivir? Y basado en esas experiencias, en quién me tengo que convertir, cuál es el conocimiento, la experiencia, lo que yo debo de saber para vivir esas experiencias y en lo que yo debo de convertirme para vivir esas experiencias. Entonces, y luego cómo las voy a compartir, porque de nada, Dalai Lama dice que de nada sirve si nosotros
no estamos compartiendo. O sea, si soy feliz solo, no, eso no funciona. La felicidad es más cuando tú la compartes con otras personas o cuando llegas a esos puntos de logros y de metas con alguien con el que puedas tú compartir o las personas con las que quieras compartir. Entonces, fíjate, ponte esa experiencia. Bueno, yo quiero ser mamá. Este año ustedes fueron mamá, tú por primera vez, tu hermana ya segunda vez. Y ser mamá es una experiencia, no todas las mujeres hoy día quieren ser Sí, mamá. total. Entonces, yo quiero ser abuela. Entonces, no todos, pues ahora mi hijo nos dé esa posibilidad. Pero qué rico de ser mamá. Entonces, es una experiencia. Pero para ser mamá, tengo que aprender de mí mismo. Tengo que también ceder mi cuerpo a que me voy a engordar. ¿Cuáles son esos pagos que tengo que hacer? Trasnocharme, que tengo que estar enfermo, que tal cosa. Son un poco de cosas que tú debes de ceder como mamá para de pronto hacer otras cosas, si estás dispuesta o no. No todo el mundo tiene que hacerlo. Ujú. Eso mismo pasa con los negocios. Entonces, ¿qué estoy dispuesto yo a hacer en mi negocio para lograr esos objetivos que quiero lograr? Y de ahí entonces conseguir esas metas ya viviendo la experiencia. ¿Quién me tengo que convertir y cómo voy a convertir eso? Genial, Adri. Creo que ha sido un live donde nos has dejado muchas cosas de aprendizaje. Valoro mucho tu tiempo en eso porque comparto tu ideología a veces y por eso nació FocusMed, porque a veces el resultado financiero no es todo lo que haces y haces y haces, sino el enfoque que tienes, la mentalidad, la estructura o la evolución que tú tienes y la transformación desde tu ser. Por eso es que a veces tú ves personas que son muy exitosas, millonarios, y tú dices, ah, yo quiero la vida. No necesariamente todos quieren ser millonarios o billonarios, pero ¿de qué va a depender esa tranquilidad que tú tienes? ¿De los Ujú, millones que tienes en tu cuenta o de lo que el dinero permite en tu vida y te hace sentir feliz? es correcto. Entonces, realmente es muy importante que las metas que uno se estructure para este 2024 ya digamos que quedan mes y medio del año, realmente se pasó súper rápido este año, pero sí Mm, es importante que las metas que se estructuren vayan en conciencia con eso, con lo que tú quieres, con lo que tú sientes. Es válido a veces querer cosas y en el otro año decir, no, ya no las quiero. Es ujú, válido tener una cifra en tu cabeza y de pronto sentir miedo y la bajes. O es válido decir, no, ¿sabes qué? Si me siento más va, capaz y si me siento más empoderada y si lo puedo hacer y te subes la meta. Pero ajá, va mucho el sentimiento. Y ahí quiero hacer una invitación para las personas que nos están escuchando y nos están viendo. Es que precisamente tenemos una masterclass que ahorita se va a hacer ahorita el 6 de diciembre, hablando de eso, de las 3 claves que tienes para conquistar tus metas financieras, porque como a todos nos ha pasado que viene la carta del niño Dios al inicio del año y me va a prometer esto y esto y esto y esto, y llega a final de año y uno dice, no lo hice, ni la mitad lo hice. Entonces, ¿cómo haces para que tus metas realmente se cumplan, tus metas financieras? Bueno, eso lo vamos a ver en la masterclass. qué Y chévere. todos Perfecto. invitadísimos para eso. Perfecto, porque es un buen momento, es un momento perfecto para poder mirar esas metas financieras y sí es importante tenerlas, es importante tener el focus, o sea, como nuestras queridas chicas han hecho su negocio Focus Med, es como yo me enfoco, en lo que te enfocas se expande, entonces Total. en lo que me voy a enfocar, yo les cuento que durante muchos años yo soñaba con mi casa, y la veía y la sentía y me paraba, miraba hacia la izquierda, hacia la derecha. Y cuando llegó casi que todo lo que yo soñé, sentí, lo he vivido ahorita en mi propia casa. Entonces y Qué lindo. ahorita cierro los ojos y digo, bueno, tenemos que hacer la huerta así, así. Y entonces voy a Pinterest y miro ideas, pero luego vengo y me las pongo a mí y voy a entonces, vamos a hacerlo aquí, vamos a ponerlo. Entonces esa primera ideas, es sentirlo, entonces siéntelo en tu visualización, por eso es que meditamos todos los días y Ujú. visualizamos tu día, pero también visualizamos cómo vamos a vernos así, porque se va volviendo cada vez más nítido. Entonces hay gente que me dice, no, pero yo no veo nada, pues es que en la práctica va llegando en que tú empiezas a imaginar, al principio usas la imaginación, imaginas cómo sería verte, qué sería haciendo esto, imagínate los detalles, hay personas, por ejemplo, que me decían, yo quiero ser un orador súper, súper, y dije, bueno,
Entonces, ¿cómo te sientes? Haz una visualización, ¿cómo te sientes? Pero ahora piensa qué pasa cuando te bajas de ese escenario, porque se veía en el escenario muy bien, tuvo las luces de aplauso, otro chinchón, y se bajaba del escenario y me decía, cuando me bajo del escenario ya no me siento feliz. Y yo, ¿por qué? Y me decía, porque siento, me estresa, angustia, me van a criticar, me van a hacer. Entonces, fíjate todos los Sí, sentimientos que en esa misma visualización, con un deseo que tenía, se dio cuenta de que podía trabajar otras cosas y bueno, entonces dentro de las metas necesito empezar a trabajar esos miedos, porque allá atrás hay un miedo que no me está dejando lograr ser ese orador que yo quiero ser, porque hay algo atrás que me está permitiendo. En la misma visualización, el mismo sentimiento, cuando tú empiezas a sentir desde todo el detrás de cámaras, pónganse, sientan detrás de cámaras, cómo es estar ahí detrás de ese computador, cómo es estar haciendo no sé, vestidos de baño, tus copitas, lo que tú vendas, todo lo que tú estés ofreciendo, siéntelo, ¿cómo es eso? ¿Cómo sería vendérselo a 10 clientes? ¿Cómo sería vendérselo a 100? Ay, es que cuando se lo venda a 100 no voy a expresar porque voy a tener un montón de devoluciones o voy a tener un montón de reclamos. Si ya tú empiezas a ver eso, tienes que empezar a trabajar. ¿Cómo claro. hago para que no haya reclamos? Entonces, a veces nosotros solamente nos visualizamos en lo bonito, en ay, sí, lindo, pero ¿cómo empiezo yo realmente a traer eso en una realidad, una manifestación? Es empezarlo a ver en todos, oler, sentir, en los cinco sentidos. Yo tengo que visualizar, eso es casi que visualizar, es sentir con mis cinco sentidos en esa misma objetivo que estoy logrando. Entonces, quiero convertirme en la mejor coach o en el mejor financiero, como están ustedes, las hermanas que sean destacadas en el mundo hispanoamericano como las mejores en la parte de felicidad financiera en sus procesos, pues, ¿qué hay detrás de eso? Conmigo, como con mi bebé, con mi familia, ¿qué tengo que hacer? ¿En dónde me tengo que sentir? ¿Qué no me va a gustar? ¿Qué sí me va a gustar? Y ese es un proceso supremamente importante para que al momento ya, ahora sí ya me enfoco, esto sí es lo que yo siento, esto sí es lo que yo quiero, ya lo que tengo que pagar en cosas ya las tengo claras, vámonos por esto, ahora sí es al infinito y más allá. Total, Adri, tienes toda la razón, porque bueno, eso al final es un cúmulo de cosas más del hacer, sino del sentir. Cuando tú empiezas a crear todo desde tu mente y lo empiezas a conectar con la emoción, eso es algo que va derechito al éxito y a que sí se haga una realidad o una manifestación, como tú lo dices. Y esos Ujú. pues son aspectos que vamos a tocar a profundidad en nuestra masterclass, entonces todos invitadísimos el próximo 6 de noviembre. En nuestras redes van a encontrar o van a estar viendo próximamente toda la información para que se unan a la masterclass de las 3 claves para poder tener metas financieras que sí realmente se puedan cumplir en el 2024. Y de antemano, Adri, muchas, muchas gracias por el espacio. Fue un live que me llenó mucho el corazón. Creo que tu experiencia, todo lo que nos compartiste, me llena mucho. Te deseo de antemano todo lo mejor, que disfrutes tu casa, que disfrutes tu familia, que tu negocio siga creciendo y siga siendo muy, muy exitoso, porque tú eres una mujer de admirar y bueno, creo que vamos a seguir compartiendo muchos momentos juntas. Entonces, Tan muchas bella. Amén, gracias, así sea. Adri, por este espacio y no sé si quieras irte con algún consejo adicional, que cómo te encuentran en redes sociales. Sí, pues primero te dije que teníamos un regalo de este a todas las Ujú. personas que se conectaron o que están viendo, así sea diferido en por lo menos en esta semana, tienen la posibilidad de agendar con nosotros una consultoría de 20 minutos en donde podemos hacerles una auditoría a sus redes, podemos resolverle alguna pregunta, algo que estén interesados en saber sobre sus negocios digitales. Pues con muchísimo gusto este regalo es para tu comunidad, porque Muchas sé que hay gracias. muchas personas que van a necesitar o tienen preguntas o dudas, si arranco o no arranco, si ya empecé como lo mejor o qué puedo hacer el próximo año. Bueno, tienen esa consulta, solamente tienen que entrar a Adri Villavicencio. Soy Adri Villavicencio, estoy en Instagram, ahí les ponen un mensaje, oye, escuché tu conferencia con Soraya en FocusMed y ya sabemos que tienen entonces esta agenda, les pasaríamos el calendario para ver cuándo lo podemos ver. Y en esta semanita, ese es nuestro regalo para ustedes.
Muchas Síganme gracias. en redes sociales, soy Adri Villavicencio, ahí estamos, de todas formas, trabajando para muchas personitas. A veces me quedo un tiempo como que paro en las redes, vuelvo otra vez y empiezo, y estoy allí, pero tenemos pues nuestros clientes hermosos que siguen y están con nosotros todo el tiempo. Gracias a ti, Perfecto. Soraya, por la invitación, me encantó. Hace rato no estaba aquí en un live en Facebook y en YouTube, pues fue muy rico. Ahí estuvo gente conectadita, gracias a la gente que está por ahí, tu hermana, toda la gente bonita que está. Felicitaciones a ustedes por este enlace, por trabajar juntas con tu hermana, por este enfoque tan bonito. Y sé que van a tener mucho, mucho éxito y para adelante, precioso. Vale, muchas gracias. Y bueno, para todas las personas que nos siguen, muchas gracias por estar viendo esta transmisión. Déjenos por favor sus comentarios. Vamos a leer absolutamente todos los comentarios. Si tienen dudas, inquietudes, y vamos a seguir en una serie de lives que los invitamos a que se conecten, a que nos vean, a que compartan sus preguntas y nos vemos en una próxima oportunidad. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en otro próximo live. Gracias, Adri. Chao.